Está plegada en una conformación que es energéticamente favorable, todas las interacciones débiles o fuertes que ya vimos funcionan. Si no se imagina una proteína como lineal, vamos a ver la lineal, pero no es lineal. Les mencioné entonces, cuando dibujamos los aminoácidos de manera individual, que la manera más correcta de dibujar un aminoácido era el amino en un extremo, en el extremo izquierdo de la pantalla, o en su cuaderno, y el carboxilo en el extremo derecho. ¿Por qué? Porque al formar el enlace peptídico se forma entre el carboxilo de ese aminoácido que está a la izquierda con el amino del aminoácido que está a la derecha. ¿Claro? Por eso la manera más correcta de dibujarlo es de amino a carboxilo. Este enlace peptídico se forma entre el carbono del carboxilo y el nitrógeno del amino, por la pérdida de una molécula de agua, formándose un enlace de este tipo, que tiene ciertas características que vamos a ver luego. Lo que les tiene que quedar claro en esta diapositiva es que la manera correcta de dibujar el enlace peptídico es esta: el carbono con el doble enlace oxígeno hacia abajo y el nitrógeno con el hidrógeno hacia arriba, lo que se denomina posición trans. Acuérdense que la posición cis es cuando ambos átomos están mirando o los dos hacia arriba o los dos hacia abajo. Acá la posición trans está uno en un sentido y el otro en el otro. Si fueran los dos en el mismo sentido, habría un impedimento estérico y se desarma el enlace. Eso lo reporta como función. Espero que no sepan algo de impedimento estérico. Tiene un 50% de probabilidad de la pregunta. Ahora, cuando uno menciona o habla del enlace peptídico, el enlace peptídico no es solamente el enlace entre el carbono y el nitrógeno. Toda esta estructura formada por el carbono-oxígeno y nitrógeno-hidrógeno, todo eso que está ahí en gris es el enlace peptídico. ¿Ya? Y el enlace peptídico tiene un problema. El enlace peptídico, la manera más correcta de dibujarlo sería la que está en medio. El enlace peptídico es más bien deslocalizado. Es como si fuera un doble enlace parcial entre el carbono y el oxígeno y un doble enlace parcial entre el carbono y el nitrógeno. ¿Ya? Eso es porque los electrones libres del nitrógeno tienden a atraer los electrones del carbono. O al revés, porque los electrones del oxígeno, al ser un átomo más electronegativo, tiende a atraer los electrones del nitrógeno. Entonces es como si se formara un dipolo. ¿Recuerdan que el agua es un dipolo? Es como si tuviera cargas netas parciales. En el caso del enlace peptídico es similar. Es como si el oxígeno quedara cargado negativo y es como si el nitrógeno quedara cargado positivo, dada la electronegatividad de ambos, dada la capacidad obviamente entonces de atraer o de perder electrones. ¿Ya? Para efectos prácticos nuestro enlace peptídico va a seguir siendo este, pero para que ustedes sepan, la manera más correcta de dibujarlo sería así. ¿Ya? Ahora, este enlace peptídico tiene varias características. Es un enlace plano que no tiene capacidad de rotación. ¿Ya? Y no tiene capacidad de rotación justamente porque el doble enlace está deslocalizado. Entonces es como si fuera un doble enlace completo. Es como si toda esta estructura
Miren acá. Es como si todo este oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, todo eso estuviera formando un doble enlace. Y ustedes saben que un doble enlace no tiene capacidad de movimiento. ¿Ya? Entonces plano y no tiene capacidad de rotación. Lo que sí tiene la capacidad de rotación son los enlaces adyacentes al enlace rectífico. Los que aparecen ahí. El enlace nitrógeno-carbono-alfa y el enlace carbono-alfa-carbono. Los que están adyacentes a un enlace rectífico. Esos tienen capacidad de rotación y tienen letras. Esas letras griegas son phi y si. ¿Ya? Y hay todo un cuento con los phi y si, o enlaces phi y si, que permiten determinar la estructura de la proteína con respecto a esos ángulos. Esos ángulos se llaman ángulos de Ramachandran. ¿Ya? Me imagino que no lo habían escuchado mucho. Ramachandran. Dada la posición de los ángulos phi y si de una determinada proteína, se puede hacer un gráfico de Ramachandran. Lo pueden ver en su libro. El último es calor. Y esos ángulos de Ramachandran nos van a permitir predecir, entre comillas, la estructura de la proteína, según la posición del ángulo. ¿Ya? ¿Alguna objeción se puede hacer? Lo relevante, nuestro enlace vertigo, plano sin capacidad de rotación, extremo amino, siempre a la izquierda, extremo carboncilo siempre a la derecha. ¿Ya? Profe, el carbono alfa de la izquierda con el carbono tampoco tiene rotación, ¿cierto? ¿Ese con ese? Sí. Sí, es lo mismo que ese. Lo único que no tienen rotación es los que forman parte del enlace vertigo. Pero ese carbono con ese carbono alfa sí. Lo otro es que al haber un doble enlace deslocalizado, hace que este enlace entre el carbono y el nitrógeno, el enlace vertigo, sea un enlace más corto que un enlace carbono-nitrógeno normal. Porque si se fijan, corto el enlace no es como nada, pero si se fijan, un enlace carbono-nitrógeno común y corriente tiene 1,46 años. En cambio, el enlace carbono-nitrógeno del enlace vertigo, aunque no lo crean, 1,32 es bastante menos que 1,46. Y eso está dado por ese es un enlace deslocalizado, así que este enlace sea más corto, con la capacidad que tiene el oxígeno de traer al nitrógeno hacia sí mismo. ¿Ya? Esas tres características entonces del enlace vertigo: un enlace carbono-nitrógeno más corto, sin capacidad de rotación, nada. Eso es lo que tiene que quedar. Tenemos nuestra proteína. Esa sería una manera correcta de dibujar un péptido. O sea, si ven la tabla preguntada, dibujen tal péptido, tendría que dibujarlo así: extremo amino, extremo carboxilo, en primer lugar. Segundo lugar, la posición correcta de los enlaces peptídicos: carbono, oxígeno hacia abajo, nitrógeno y hidrógeno hacia arriba. Tercero, por convención los ejes se dibujan hacia arriba. ¿Ya? Porque el oxígeno es un átomo que es más o menos grande. Entonces, si dibujamos el eje hacia abajo, puede haber un experimento estéril entre oxígeno y nitrógeno. Entonces, se dibuja hacia arriba donde está el hidrógeno como un átomo elevado y pequeño. Profe, ¿el enlace peptídico siempre va de esa forma? ¿Siempre va así? Sí. Tal como ves ahí, ya sea una proteína de 200 aminoácidos o este péptido tipo de 5. Siempre. ¿Ya? ¿Cómo están empezando a ocurrir? Esta sería la manera correcta entonces. Entonces la cantidad de enlaces entre un péptido obviamente va a ser
uno menos que la cantidad de aminoácidos del grupo ionizables. Todo aminoácido, o toda proteína, toda proteína sí o sí va a tener dos grupos ionizables de partida: el amino de un extremo y el carboxilo del otro extremo. ¿Sí o sí? Bueno. Más todos aquellos aminoácidos que tengan grupos que tengan la capacidad de protonarse o de protonarse. ¿Ya? Por lo tanto, si uno quisiera calcular la carga neta de ese vector, todos los aminoácidos que participen en la carga van a tener que ser considerados. ¿Ya? Si uno quisiera calcular la carga neta a cierto pH, tendría que tomar ese amino, ese carboxilo, ese amino. ¿Y cómo saber? Tienes que mirar los valores de pK. ¿Ya? Antes de pasar a esto, vamos a hacer un ejercicio para que les quede claro el tiro. Vamos a ver si calcula la carga neta. ¿Ya? Nos vamos a ir al otro archivo donde está la tabla, para hacerlo con valores reales, haciendo un invento. Ya. Supongamos que esto es un ejercicio tal cual como puede aparecer en la prueba. Supongamos que tenemos un péptido formado por los siguientes aminoácidos. Vamos a tener lisina, aspartino, glutámico, arginina, glicina, alanina. ¿Ya? Ese es nuestro péptido. Lo primero que tienen que hacer ustedes, para no se les olvide, dibujar el amino de un lado, el carboxilo por otro. ¿Cierto? Es lo que tienen que ir. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, la pregunta tipo de prueba típica que siempre se hace es: calcule la carga neta del siguiente péptido a tal pH. Supongamos que queremos calcular a pH 3. No puedo incluir, por lo tanto estoy obligado a darle los valores de pK, o ustedes están obligados a aprendérselos de memoria. Imposible. Entonces, profe, disculpe, ¿puede encender la luz un poquito más? Perdón. ¿Ahí sí? Sí. Claro. Lo primero que tenemos que considerar es que todos aquellos aminoácidos que estén participando en el enlace peptídico no van a participar en carga. Porque el enlace peptídico es el enlace entre el carbono, el carboxilo y el amino, o sea, el hidrógeno del amino. Por lo tanto, eso ya no tienen capacidad de protonación o de protonación. Por lo tanto, todo eso que está formando enlace no participa en carga. ¿Ya? Como primera cosa. Como segunda cosa, los aminoácidos de los extremos van a participar en carga, ya sea que tengan un grupo R o, en el caso de la lisina, tenga el TK de ese amino, o en el caso de la alanina tenga el TK de ese carboxilo. ¿Ya? Lo voy a dibujar para que quede más claro. La lisina. La lisina, ustedes ya saben que es un aminoácido que está cargado positivo. Ya saben que la estructura da lo mismo, pero tiene una unidad material final. ¿Ya? Saben que el aspartico es un ácido, por lo tanto tiene un CO menos, al igual que el glutámico,
Saben que la arginina está cargada positiva, por lo tanto tiene una más. La glicina tiene un hidrógeno y la alanina tiene un CH3. ¿Sí? Eso es lo que sabemos a priori antes de que nos den los valores de pK. Ahora, los valores de pK para cada uno de los aminoácidos, porque acá en la prueba se les van a dar todos los valores de pK. Ahí ustedes tendrán que ver cuáles ocupan y cuáles no. Entonces, pK1, pK2, pKr. Para la glicina, el pK1 es 2,18. El pK2 es 8,95 y el pKr 10,53. ¿Estoy mirando la tabla? Para el aspartico es 1,88, 9,60 y 3,65. Para el glutámico, 2,19, 9,67, 4,25. Para la arginina, 2,17, 9,04, 12,48. Para la alanina tenemos 2,34, 9,69, 9,9. ¿Ya? Esos son los datos que se dan en la prueba. Profe, una consulta. El pK1, pK2 y pKr son los estados de disociación de cada aminoácido. Acuérdate que el pK1 es del ácido estructural, el pK2 del amino estructural y el pKr del grupo de resistencia. ¿Ya? Eso es el dato que se les da en la prueba, pero en la prueba no se les van a decir los grupos funcionales. Pero ustedes lo tienen que saber mirando el pK. Mirando el pKr, ustedes ya saben si es ácido o básico. Y ya saben que si aparece la histidina por ahí, pongamos la histidina. Así hacemos el ejemplo como corresponde. La histidina tiene, ya sabemos que es un amino y tiene 1,82, 9,17 y 6. No se les va a dar la estructura. Entonces, no cometan el error de pensar que la histidina es un ácido por tener pKr 6. La histidina es una excepción. ¿Ya? Ya. Si se fijan, están todos los valores de pK, independientes si se usan o no se usan. Entonces ustedes tienen que ir descartando al tiro que van a usar y que no van a usar. ¿Cómo descartamos? Descartamos todo aquello que esté participando en el enlace vertical. Vamos a ir uno por uno. Tenemos a la glicina. ¿Qué vamos a ocupar de la glicina? ¿Cuál es el pK? pK2. El pK2, que sería S, ¿cierto? Sería el pK2. Y el pKr, que sería este, ¿cierto? ¿Ocuparemos el pK1? No, porque está formando el enlace vertical con el aminoácido siguiente. Por lo tanto, el pK1 no participa en la carga. ¿Cierto? En el caso del aspartico, ¿qué vamos a ocupar? Solo el pKr. El pK1 está formando enlace con el glutámico del lado, el pK2 está formando enlace con la glicina anterior. ¿Se fijan? Misma situación para el glutámico, misma situación para arginina, misma situación para glicina. Y en el caso de la histidina, ¿qué ocupamos? Pega uno.
PK1, que sería ese, y el PKR, que sería este. Por lo tanto, el PK2, que está formando enlace con la glicina anterior, no. ¿Se entiende? Ahora recién pueden empezar a resolver este ejercicio. Calcule la carga neta a pH 3. Si estamos a pH 3, ¿cómo va a estar este amino? ¿Cargado positivo o cargado cero? Tienen que considerar esto. Tienen que considerar que los aminos se desprotonan de esta manera. O sea que pasamos de más 1 a 0. Y los carboxilos se desprotonan de esta manera. Pasamos de 0 a menos 1. ¿Ya? ¿Cómo va a estar este amino pH 3? NH3 va a seguir teniendo su tratamiento. Por lo tanto, ¿qué carga tiene? Más 1. Más 1. Una carga positiva. ¿Y ese amino? También. Fíjense en los pK. Si el pK2 es 8,95 y estamos a pH 3, todavía no ocurre la desprotonación. Por tanto, va a estar todo desplazado hacia acá. Lo mismo que para el PKR. La desprotonación ocurre a pH 10,53. Va a estar todo desplazado hacia el ácido, hacia el pH ácido. Más 1 para esos dos. Ahora, aspartico. Dijimos que vamos a tomar en cuenta solamente el PKR. Si estamos a pH 3 y el PKR es 3,65, ¿cómo va a estar ese carboxilo? ¿0 o menos 1? 0. Si estuviéramos a pH 4, ya hubiéramos pasado este pH, por lo tanto ya se hubiera desprotonado. Como aún estamos a pH 3, todavía no rebasa ese pH, y por lo tanto aún estamos acá. ¿Se entiende? Sí. Misma situación que el glutámico. Si estamos a pH menor al pK suave, todo el equilibrio va a estar desplazado hacia acá. 0. Arginina, más 1. Glicina, no puede. Histidina, ¿cómo me la voy? Más 1. Y sigue siendo un amino. Ese amino se desprotona a pH 6. Si estamos a pH 3, ¿cómo se desprotona? Y bueno, calcular la carga. 1, 2, 3, 4. Más 4. Ahí está el ejercicio. Y eso independiente del pH que les pregunto. ¿Cuál sería entonces la carga? La carga neta de ese péptido a pH 3. Pero le faltó el CO de Ah, muy bien. Fernando, usted lo preguntó. ¿Lo faltó ese? ¿Qué pasa con ese? Ese tiene un pH de 1,32, o sea, un pK. Y estamos pH 3. Ya me dio otro 2, ¿cierto? Menos 1. Muy bien. Yo estaba hablando de ese. Está bien. Profe, pero el pK sub R no quiere decir que sea igual al pH, o si tiene la misma relación, porque yo tenía entendido que era... El pK sub A es el pH al cual tenemos el equilibrio entre la especie protonada y la especie desprotonada. En el caso de los aminoácidos es lo mismo, solo que acá cambiamos el pK sub A por pK1, pK2, pKR para diferenciar los grupos funcionales. Entonces se supone que si tiene 6, yo asumo que el pH es 6. No. En ese caso, porque... Tú asumes que a pH 6 vamos a tener un equilibrio entre la especie protonada y la desprotonada. Todo lo que esté bajo pH 6 significa que tiene solamente la especie protonada. Y todo lo que esté sobre el pH 6
es que va a tener solamente la especie del protón. Claro, sí, pero el pK sub R, usted lo asume que es igual al pH. Todos los pK equivalen al pH, porque yo tenía entendido que no era así. Que digamos que mientras mayor el pK sub A, era más ácido el componente, digamos el compuesto. Es más ácido. Sí. Mientras mayor el pK sub A, más básico, porque necesitamos un pH más básico para desprotonar esa sustancia. Ya. Oye, yo me acuerdo que lo vi así en química orgánica. Va a ser así como eso va a ser. Ya. Ponía más unos ceros de la correspondía cuando se iniciaban las unidades. ¿Cuántas unidades se iniciaban en esta máquina? No, en la carga de la molécula. Si tú tienes un NH3 más, sabes que está cargado positivo. Y asume que es una carga positiva por más más 1. Y si se desprotona, pasa a carga cero. Y lo mismo con el ácido. Cuando está protonado, es cero, y cuando pierde el protón, tiene una carga negativa, por lo tanto es un electrón. ¿Ya? Y ese ejercicio lo pueden hacer a cualquier pH. Y lo que tienen que hacer siempre es hacer un esquema tal como el que acabamos de hacer, borrar lo que no va a ocupar, y lo que sí ocupan, ver a qué pH están y si están de esta manera o de esta manera. ¿Se entiende? Yo si por ejemplo en la prueba nos pusieron uno que estuviera en equilibrio, no sé, pH 3,65. Entonces, No va a pasar. Eso requiere más. Acá tienen un ejemplo de que los aminoácidos no son solo proteínas. Acá tienen un tercio tipo. Dos aminoácidos de aspartil, L-aspartil, L-fenilalanina, fenilalanina, conocido comúnmente como aspartamo, que es un endulzante. No son solo proteínas. Es un dato, no tiene buena idea. Porque son todos L de medicina, ¿cierto? Son todos L. Y medicina de no es quitar. Sí, por eso no. Como que es en real. Igual el NH3 está mirando por ahí. Independiente que tenga un hidrógeno. Esta tabla es para mostrarles los datos en cuanto al peso molecular de cada proteína. ¿Ya? ¿Saben calcular el peso molecular? La suma de los pesos individuales de los aminoácidos, más o menos. Obviamente, mientras mayor cantidad de aminoácidos tiene una proteína, mayor va a ser su peso molecular. Un aminoácido pesa en promedio entre 110 y 120 marcos, en la unidad de peso de las moléculas. ¿Ya? Entonces, si yo les preguntara un aminoácido que tiene 100 residuos, ustedes pueden decir, tiene un peso molecular como de 11.000 o 12.000 tal, asumiendo que el peso de un aminoácido promedio de 110, 120. Eso en cuanto al peso, pero además, tal como ves acá, hay enzimas, hay proteínas de todo, pero en general hay algunas proteínas que están formadas por una sola cadena polipeptídica y hay otras proteínas que están formadas por más. Hay 3, 4, 12. O sea, aquí voy con esto. No porque ustedes tengan una de las subunidades individuales, esa proteína va a ser funcional. ¿Ya? Probablemente si tienen una, no sé, se me parece ahí la glutamina sintetasa, necesita 12 subunidades y ese peso molecular está calculado para 12 puntas. Si tienen 3 de esas, probablemente esa proteína no va a ser funcional, necesita de las 12 para funcionar. ¿Ya? Hay muchas enzimas que son
requieren más de una subunidad. Para que no crean que la cosa es como se sintetizó la proteína y hay más, va más allá. Hay otros que requieren solo una. Por ejemplo, el citocromo C es un péptido y ese péptido es funcional por sí solo. Hay otros que requieren 4 o 12. Y obviamente, así como varía el peso, va a cambiar la composición aminoácida. Es muy raro que dos proteínas tengan la misma conformación de aminoácidos. Pueden llegar a tener la misma cantidad de cada uno de ellos, pero ordenados de manera distinta. Eso sí. Lo podría ser. Pero en general la composición va a variar, y la composición va a variar según la función. ¿Ya? A lo mejor si, no sé, en una proteína que funciona bien a pH ácido, a lo mejor va a tener más aminoácidos básicos. Eso es una especulación mía. Pero bueno, darle un ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí está un ejemplo del número de, o la cantidad de cada uno de los aminoácidos que conforman cada una de esas proteínas. Fíjense una particularidad. En las cisteínas. Las cisteínas, por ejemplo, el citocromo C tiene 2 y el químico tiene 10. ¿Qué les menciono a la cisteína? Si se acuerdan de la cisteína tiene un NH en su grupo R. ¿Han escuchado hablar de los puentes disulfuros? La cisteína es el aminoácido que forma los puentes disulfuros. ¿Ya? Es un enlace covalente fuerte entre dos azufres de dos cisteínas distintas. Y ese puente disulfuro tiene la capacidad de estabilizar péptidos en solución. Por lo tanto, uno tiende a pensar acá que si tiene más cisteínas, tiene mayor capacidad de formar más puentes disulfuros. ¿Ya? También no es especulación. ¿Se podría hacer eso? Ahora, las proteínas además pueden estar conjugadas. Cuando uno habla de proteína conjugada, está hablando de una proteína que además de tener su estructura aminoácido, tiene otro grupo funcional, que denominamos grupo prostético. Como en el caso, por ejemplo, de las lipoproteínas, pues el grupo prostético es un líquido. No que tenga un solo líquido, tiene grupos prostéticos líquidos. ¿Ya? O la lipoproteína beta 1 que aparece. O por ejemplo las lipoproteínas, que tienen carbohidratos en su estructura, como el caso de la inmunoglobulina. ¿Ya? O las metaloproteínas que tienen como grupo prostético unión metálica. O la ferritina, por ejemplo, en el cual el hidrogenazo es así, la hemoglobina grasa. ¿Ya? O sea, muchas proteínas para ejercer su función como tal, además necesitan un grupo prostético. ¿Ya? Muchas proteínas pueden estar formadas por uno o más polipéptidos, tal como vimos. Pero aunque estén, por ejemplo, los 12 polipéptidos, si no está el grupo prostético, la proteína no es funcional. ¿Ya? Hay otras que no necesitan. ¿Cómo se une ese grupo a la proteína? Enlaces, covalentes. ¿Pero así en el celular nomás? De repente están en solución, de repente están enlazados. Depende de la proteína. Entre un líquido y una proteína probablemente va a ser un enlace covalente. Entre un ion y una proteína probablemente va a ser una interacción. Va a depender del grupo prostético. Solamente un dato, punto isoeléctrico de alguna proteína. Por ejemplo, el punto isoeléctrico de la pepsina es solo 1.
y en general el punto isoeléctrico es cercano al pH de funcionamiento. La toxina en el estómago, la lisocima dentro de los mandojos cuando largan la parte. Tiene la hemoglobina, pH 6,8. O sea, el punto isoeléctrico 6,8, tengo el pH de la sangre 7,3. ¿Se fijan? El punto isoeléctrico generalmente va en relación con el pH de funcionamiento. Lo que les contaba de las cisteínas. Las cisteínas tienen un SH en su estructura. Y ese grupo SH, denominado osulfidilo, tiene la capacidad de formar un enlace covalente fuerte con otra cisteína, con otro SH. Y en general esos puentes disulfuros sirven para estabilizar a los péptidos en solución. Y esos puentes disulfuros pueden existir en la misma cadena. Si se fijan acá, hay un enlace entre dos cisteínas y ambas son de la cadena A. ¿Ya? O pueden ser para estabilizar dos cadenas distintas, para formar al final una estructura proteica final. ¿Ya? Como sea, ya sea en la misma cadena o en cadenas distintas, ese puente disulfuro estabiliza la estructura. Para eso sí, es un enlace covalente fuerte que cuesta mucho comprar. No es funcional. ¿Ya? Entonces la proteína, a medida que se va plegando, va adoptando cada vez más la conformación que necesita para ser funcional. Y esa conformación se va adoptando, bueno, gracias al pH, la temperatura, la energía, todo eso, pero gracias a las interacciones que van a existir entre los aminoácidos, interacciones débiles, puentes disulfuros, como vimos recién, etc. Y todo ese conjunto de interacciones o enlaces y o enlaces van a dar cuenta de la estructura final de nuestra proteína. ¿Ya? No sé si lo van a entender. Eso no va a estar. Entonces vamos a tener 4 tipos de estructuras según el grado de plegamiento del aminoácido o de los aminoácidos en su conjunto. Vamos a tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Ya? La estructura primaria es como cuando el péptido está siendo recién sintetizado y está ordenado de manera lineal. O sea, lo único que estabiliza una estructura primaria es el enlace peptídico, por lo general. Nada más. ¿Ya? La estructura secundaria es cuando esta estructura lineal va adoptando una forma tridimensional. ¿Ya? Como una espiral, por ejemplo. Imagínense que esta estructura secundaria se va enrollando en sí misma. ¿Ya? Esa estructura secundaria es estabilizada, además del enlace peptídico, obviamente, que se da por descontado. Si no hay enlace peptídico, no hay péptido. ¿Ya? Esa estructura secundaria es estabilizada por puentes de hidrógeno. Esa es la figura que estaba dando. No sé por qué se me quedó abajo. Todas las líneas azules que están ahí son puentes de hidrógeno. ¿Ya? Ahora, si seguimos plegando a nuestra proteína, vamos a llegar a la estructura terciaria, que es un ordenamiento tridimensional de la estructura secundaria. Y esa estructura terciaria está estabilizada por todo lo que conocemos. Todas las interacciones débiles que vimos y además los puentes disultos. Y muchas proteínas, las que tienen una sola cadena polipeptídica, son funcionales como estructura terciaria.
¿Ya? O sea, si hay una proteína, por ejemplo, el citocromo C, que tiene una sola cadena polipeptídica, basta que adopte la estructura terciaria para que sea funcional. Esa es su máxima estructura posible que puede tomar, que puede adoptar. ¿Ya? Entonces, en esa la terciaria, puente de hidrógeno igual se puede incluir ahí, ¿no? Todo. Aquí como... Todo lo conoce. Todas las interacciones de él. Igual. Es que... Tú dices, como ya estabilizada la secundaria, se descuenta con la terciaria. Claro, no. Es que sigue estabilizando. Sigue formando parte de la estructura. Si ya formaba parte de la secundaria, es como si no tomáramos en cuenta el enlace vertigo. Obviamente el enlace vertigo lo damos por descontado, porque si no hay enlace vertigo no hay proteína. ¿Ya? Pero siguen habiendo puentes de hidrógeno acá. Lo que yo les dije es que en la estructura secundaria hay solo puentes de hidrógeno y nada más. Y en la terciaria, todo, incluido puentes de hidrógeno. No, pero para el plegamiento de la segunda, de la secundaria, ese llega a ser terciario. Sí. En ese caso, aparte de puentes de insulto, de interacciones mejores, los puentes de hidrógeno igual se pueden incluir para... ¿Siguen estando? Pero aparte de los que conforman la secundaria. Ah, tú dices que hubiera un puente de hidrógeno entre acá y acá. Claro. No, si son los puentes de hidrógeno que ya formó la secundaria. No se descarta que haya un puente de hidrógeno por ahí, pero es que es más probable que haya más tipo de interacción. Interacciones por cercanía, pero sigue estando el puente de hidrógeno presente. Ahora entendió el día. Ahora, van a adoptar estructura cuaternaria aquellas proteínas que tienen más de una cadena polipeptídica, como en el caso de, por ejemplo, la quimiotripsina. Son 3 cadenas. Por lo tanto, va a adoptar estructura cuaternaria cuando se unan esas 3 cadenas. Imagínense cada una de las cadenas formando estructura terciaria de manera individual. Pero esas no son funcionales, porque para que sean funcionales tienen que estar unidas las 3 cadenas. Entonces cada una de esas estructuras terciarias de esas cadenas polipeptídicas se junta y forma la cuaternaria. Y esa es la que es funcional. Y esa estructura cuaternaria está estabilizada solamente por puentes de disulto, que permite estabilizar cadenas o péptidos en solución, descontando obviamente todo lo que ya estabilizaba en la terciaria. ¿Ya? Porque si tienen esa es una terciaria y esa es otra terciaria, esas dos están unidas por un puente de sulfuro ahí y ahí, ¿ya? Por eso les digo que a la cuaternaria la estabiliza puente de sulfuro, porque todo el resto de las interacciones ya la estabilizaban en la terciaria. ¿Sí? ¿Claro? Sí. En la terciaria igual puede haber puentes de sulfuro que estén estabilizando la misma cadena. ¿Sí? Claro que sí. Ahí tienen una comúnmente conocida hélice alfa, que es una estructura secundaria, una estructura de ese tipo, estabilizada por puentes de hidrógeno y ¿ya? Y eso es lo que se conoce como una sábana beta o lámina beta, o beta plegada también. Depende de la mala traducción de lo que diga. Beta sheet. Es como hoja plegada. Hoja beta. Pero no, pero es beta. Y esa sábana beta, que si se acuerdan cuando demostré la proteína al principio, hay unas partes de la proteína que están dibujadas como flechas. Esas flechas son las sábanas beta y las hélices son las hélices alfa. ¿Ya? Eso es lo que se denomina una antiparabela, es porque va de amino a carboxilo y la otra va de carboxilo a amino. Y la paralela va todas de amino a carboxilo. Pero todo esto está estabilizado por puentes de hidrógeno.
¿Ya? Todo es estructura secundaria. Que se hace sábana beta estabilizado por posterior. Ahora, además de la hélice alfa y la sábana beta, hay otro tipo de estructura. Hay las que se llaman vueltas beta, que tiene una parte beta pero después se curva. O hay simplemente estructuras que son al azar. ¿Ya? Esto es solamente para mostrarles la probabilidad que tiene cada uno de los aminoácidos de adoptar una u otra estructura según su propia conformación. Esto obviamente es una estadística tomando todas las proteínas conocidas que están cristalizadas, viendo qué estructura tienen y viendo qué tipo de estructura adoptó cada uno de los aminoácidos. Por eso no es 100% por cada uno de los aminoácidos. Pero si yo les dijera glutámico, lo más probable es que sea alfa-beta, porque la mayoría de las proteínas es alfa-beta. O glicina, la mayoría de las proteínas es vuelta beta. ¿Ya? Eso no implica que en algunas proteínas sea glicina alfa y otras sea sábana beta. Va a depender, además de la estructura propia del aminoácido, de los aminoácidos que estén alrededor. ¿Ya? Porque si tenemos muchos aminoácidos que tienden a formar hélice alfa juntos, y al medio tenemos un aminoácido que tiene más probabilidad de formar beta, lo más probable es que ese que forma beta forme alfa, porque luego lo de alrededor forma alfa. No sé si lo entienden. ¿Sí? Existe otro tipo de clasificación según la organización de la estructura secundaria, según cómo esa estructura secundaria basa la estructura terciaria. Vamos a tener por un lado el ordenamiento de tipo filial, que es cuando la estructura secundaria se ordena de manera longitudinal. Y en general, cuando la estructura secundaria, al pasar al terciario, se ordena de manera longitudinal, esas proteínas participan en soporte, en forma y en protección, como el colágeno, la queratina, la actina, la amina. El pelo es estructura secundaria, estructura de tipo fibrilar. Ahí vienen ejemplos de pelo. Ya se imaginaron con el pelo. Y por otro lado están las globulares, que son las que nos van a interesar. Este es el paso para la clase siguiente. Las globulares son un ordenamiento tridimensional de esta estructura secundaria. Y ahí vamos a ver a las proteínas regulatorias, a las que participan en el transporte y a las enzimas, que es la clase que viene. Entonces, cada vez que ustedes han visto un dibujo de una proteína dibujada así como desordenada de manera globular, es porque las enzimas son globulares, con su ciberquillo en alguna parte, y hay otras que son de soporte, como son las que se ordenan de manera longitudinal. ¿Ya? Ya poco. Como les mencioné antes, hay dos tipos de estructura secundaria mayoritaria: la hélice alfa y la beta. Y dentro de la beta está la vuelta beta. Si un aminoácido tiene 247 residuos, no implica que los 247 formen una u otra estructura. ¿Ya? Por ejemplo, de esos 247 acá dice que un 14% forma alfa hélice y un 45% sábana beta. Y el resto es al azar. ¿Ya? Pero tiene una estructura definida. Y así para todo. Por ejemplo, la mioglobina, 78% hélice alfa, 0 beta. Y el resto no.
¿Ya? En la proteína hay ciertos motivos que son conservados. O sea, hay varias proteínas que pueden tener, por ejemplo, este beta, alfa, beta, nu. ¿Ya? Que no necesariamente está formado por los mismos aminoácidos en el mismo orden, pero si uno mira la foto de las dos proteínas, es una parte que es parecida. ¿Ya? Otro puede formar un beta barril. El loop es lo que está entre la hélice alfa y la estructura de la sal que está entre las. Otras pueden formar lo que se llama un beta barril, que en general son proteínas que transportan cosas de un lado a otro en la membrana. Pero fíjense que a pesar de llamarse beta barril, de tener solo estructura de tipo beta, son las betas, tenemos esta otra parte que son estructuras de la sal. ¿Ya? Esta sería una proteína que tiene, no sé, un 80% beta, 0% alfa. Y el otro 20% sería la sal. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos el beta, alfa, beta, nu, que es una estructura y un motivo que está presente en una proteína X. ¿Ya? El resto de la proteína tiene una estructura, pero ese motivo está presente. ¿Ya? Hay unas proteínas que son solo alfa, vamos a ver, solo alfa, solo beta, mitad alfa, mitad beta, alfa más beta, hay para todo. ¿Ya? Profe, al azar significa que puede ser cualquier conformación menos la... Al momento de cristalizarla no tiene una estructura definida. Ya. Una estructura que no está clasificada. No es que no esté clasificada, sino que no tiene forma. Ya. Porque la alfa tiene forma de hélice y la beta tiene forma de como una sala. Porque ahí salía el beta barril y tenía un 20% que era al azar, significa que puede tomar cualquier conformación Que no sea alfa, que no sea alfa. ni beta, Ya. sea cualquier cosa. Muchos de los que están acá que hicieron el laboratorio ya lo pasaron. Pero otros van a hacer esto. Esto es lo que se denomina electroforesis de proteínas, que nos va a servir para calcular el peso molecular de las proteínas. Ustedes tienen, para tener un soporte en el cual arman todo este sistema, y van a tener una matriz que es como una gelatina, que se denomina poliglicatina. Le van a poner una peineta, van a esperar a que gelifique, le unos agentes para permitir que se ponga el gel, porque el líquido se enseña. Sacan la peineta y van a quedar unos bolsillos dentro. Esto acá no pasa más. Y en cada uno de esos bolsillos van a cargar una proteína de interés. Y esto va a migrar por carga de negativo a positivo, porque uno trata las proteínas como un detergente, para que las proteínas tengan todas la misma carga y que se des y migren solamente por el tamaño. ¿Ya? Entonces, mientras más arriba, mientras más cerca del bolsillo quede la proteína, más grande es la proteína. ¿Ya? Más grande es cuanto peso molecular. Y en uno de los pocillos van a cargar lo que se denomina un estándar de peso molecular, que es una mezcla de proteínas. En el carril 1 es una mezcla de proteínas de pesos moleculares conocidos. ¿Ya? Entonces se sabe cómo migra. Y al lado ustedes cargan su proteína desconocida. Entonces la típica pregunta del práctico es: calcule el peso molecular de su proteína base al estándar. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es correr el gel y medir la distancia de migración entre el bolsillo y cada una de las bandas. Y hacen un gráfico de este estilo: logaritmo del peso molecular en el eje Y y en el eje X
la migración relativa. Y le va a salir un gráfico de este tipo. Para migrar su recta, miden la distancia desde el bolsillo hasta su proteína de interés, extrapolan en el gráfico y pueden calcular el peso molecular aproximado de su proteína. Hay todo un práctico que enseñan a hacer los geles. El gel hay que medirlo, las proteínas no se visualizan así entrevistas, hay que medirlo con la solución que se adhiere a las proteínas, etc. Lo van a hacer, pero esta es la manera de calcular el peso molecular. ¿Ya? Ahora, si quisiéramos ir un poco más allá, no sé si han escuchado hablar del Western blot. El Western blot es una manera de identificar una proteína en un extracto crudo. Cuando uno habla de extracto crudo es rompe su célula y larga todo eso en un gel para ver miles de proteínas. Entonces lo que uno hace es correr su gel, tal como lo hicieron antes, pero en vez de teñirlo, realizan lo que se llama una transferencia. Transferencia hacia una matriz, en general es nitrocelulosa, juntan el gel con su nitrocelulosa y aplican una corriente eléctrica por tiempo de línea. Y hacen que todas las proteínas que están pegadas en el gel queden pegadas en esa membrana. ¿Ya? Todavía no ven nada. Lo que hacen después es, bueno, obviamente lavan, etc. Incuban con una solución que tiene un anticuerpo que es específico para su proteína de interés. Incuban con el sustrato un tiempo determinado y en su membrana les va a aparecer la proteína de interés. Entonces ustedes pueden decir, efectivamente en el extracto crudo esa proteína está presente. ¿Ya? Eso no lo van a hacer en el laboratorio, pero para que no se queden con la idea de que las proteínas se ponen en un gel y se miran, no se pueden hacer más cosas. ¿Ya? Este Western blot es la misma idea del Northern blot para el RNA y el Southern blot para el DNA, exactamente la misma historia. ¿Ya? El método de revelado y todo eso es distinto, pero la idea de detectar DNA, RNA o proteínas. ¿Saben por qué se llama Southern blot? No es la dirección a la que migra. El primero que hizo eso era un tipo que tenía venido Sauda y hizo la transferencia de DNA a una membrana. Y de ahí los otros copiaron Western. No hay lista. Ellos se copian. Ya.